Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, siguiente ejemplo. Voy a poner una raya. Estamos en el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Yo tengo la siguiente red eléctrica. Aquí está. Yo tengo un resistor, bobina, capacitor. Para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, hay una fuente de valor constante conectada al circuito de 24 volts. Entonces, como sé que para el estado permanente, el capacitor y hay un estado permanente antes del estado transitorio, el capacitor se comporta como un circuito abierto, no circularía la corriente por esta rama ni por esta rama. Entonces, el voltaje que existe entre este punto, por lo que la medición de este punto se recorrería hasta acá, además de que aún no se ha cerrado el circuito sobre esta rama y tampoco existiría esta rama para el estado permanente antes del estado que existe antes del estado transitorio. Entonces, el punto de medición de este extremo del capacitor se trasladaría hasta aquí. Este punto de medición del otro extremo del capacitor se traslada hasta aquí, es decir, el punto inmediato donde sí circula, en punto inmediatamente cercano, inmediatamente próximo a dicho punto, donde sí circula corriente, que es aquí y aquí. Con lo que el voltaje inicial entre las terminales del capacitor sería igual al voltaje que existe para el estado permanente que existe antes del estado transitorio entre este punto y este punto, es decir, la caída de voltaje del resistor de 4 ohms. ¿Qué más? Y como la fuente estaría imponiendo la polaridad para las terminales del capacitor, en la parte inferior tenemos menos, menos, y en la parte superior más, más, más. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta de la interpretación del circuito? Entonces, por todo lo dicho anteriormente, el circuito que existe para el estado permanente, que se presenta antes del estado transitorio, es equivalente a la siguiente red eléctrica. Donde sabemos que el voltaje entre este punto y este punto es el voltaje inicial en el capacitor. Voltaje inicial. Podemos saber la caída de voltaje en el resistor de 4 ohms por medio de la regla del divisor de voltaje. Entonces, V0 sería igual a 4 por 24 volts 4 ohms por 24 volts entre 6 más 4 más 10, que es el 20, entre 20. Y me da un voltaje inicial de 4, 20 por 4. 4.8. 4.8 volts. Dejen checo si hasta este punto no hay algún otro dato que haya faltado. Sí, 4.8 volts. Ahora
Yo tendría esa condición inicial para el capacitor. En el tiempo t igual a 0, el interruptor deja de estar conectado a la posición número 1 y pasaría a estar conectado a la posición número 2, con lo que toda esta parte de la red eléctrica deja de considerarse dentro del circuito que nosotros vamos a analizar para el estado transitor, que está formado por esta fuente. Por cierto, no he dado el valor de esta fuente. Dan en cuenta, este dato se los va a dar el profesor y el valor de la fuente es de 20 volts de valor constante. Entonces, para el estado transitorio, pasaremos a tener un circuito conformado por esta fuente de valor constante de 20 volts, este resistor con un valor de 340 ohms, esta bobina con un valor de 0.0895 henries y este capacitor con un valor de 64 nanofarados. Recuerden, nano es por 10 a la menos 9. Entonces, ahorita voy a poner la red eléctrica tal como debe estar para el estado transitorio. Como les dije, estaba formado por la fuente de voltaje de valor de 20 volts, fuente de valor constante. Que está conectado en serie al resistor, a la bobina y al capacitor. El capacitor tiene un valor de 64 nanofarados, o lo que es lo mismo, 64 por 10 a la menos 9 faradios. La bobina tiene un valor de 0.0895 Hz, mientras que el resistor tiene un valor de 340 ohms. 0.0. Y el capacitor tiene la polaridad, recuerden que su polaridad sería menos más, porque se la proporcionó la fuente a la cual estaba conectada para el estado permanente que existía antes del estado transitorio, donde era menos más. Ahora, ¿qué más falta? Ya. Voy a asignar un sentido al elemento. El sentido que voy a asignar al elemento, para el cual yo voy a respetar el sentido de la fuente. Este sentido asignaré al elemento, respetando el sentido de esta fuente. Entonces ya puedo establecer la ecuación transformada compleja de Laplace para este elemento general tipo serie formado por fuente de voltaje, resistor, bobina y capacitor. Recuerden que esta expresión se basa en la expresión transformada compleja o transformada de Laplace para los elementos generales tipo serie, que es desde L hacia hasta lambda, de la impedancia ZK, L, por la corriente transformada de I de L, menos el valor transformado complejo de la fuente de voltaje, menos la voltaje inicial en el capacitor del elemento bajo estudio, más la convolución de flujo magnético de la bobina, menos la corriente transformada, el voltaje transformado complejo de la fuente de corriente. Y ahí está. ¿Okay? Entonces, para este circuito en particular se reduce a la impedancia del resistor. ¿Cuál es la impedancia del resistor? 340. Más la impedancia de la bobina, que es igual a más 0.0895 por S, más la impedancia del capacitor, que es igual a 1 entre S, entre 64 nanofaradios, o 64 por 10 a la menos 9. Entonces voy a calcular 1 entre 1 entre 64 exponencial a la menos 9. Y me da, aquí estás, 15.625 por 10 a la 6. 15.625 por 10 a la 6 entre S. Pero lo voy a calcular otra vez para asegurarme, porque como son valores muy grandes y muy pequeños, 1 entre 64, ¿no? ¿Qué? ¿Acá? Pues sí. Sí, 15.625 por 10 a la 6 entre S. Que también pueden expresarlo como 1.5625 por 10 a la 7, que algunas calculadoras les van a dar esa anotación. Entonces, menos, ya no tengo espacio aquí, voy a continuar aquí abajo, menos el valor transformado complejo de la fuente de voltaje, que sería menos 20 entre S, porque recuerden, cuando nosotros le aplicamos la transformada de Laplace a una constante, es la constante entre S, menos 20 entre S. Ahora, de acuerdo
el sentido asignado al elemento, pasamos primero por el signo negativo del voltaje inicial en el capacitor, antes que por el signo positivo. Primero por el signo negativo, pasamos primero por el signo negativo. Entonces yo consideraría un signo negativo. Ese signo negativo multiplicaría a este signo negativo. Entonces menos por menos más, y ese más multiplicaría a este. Más por menos menos el voltaje inicial en el capacitor, y ya lo calculamos. El voltaje inicial en el capacitor fue 4.8 entre ese. Y ahora, ¿tiene sentido que tanto el valor de la fuente y el valor del capacitor tengan el mismo signo? Pues mira, de acuerdo a la polaridad que tienen tanto fuente de voltaje como capacitor, ambos generan corrientes en la misma dirección a lo largo de la trayectoria magnética que las une, y por lo tanto tiene sentido que ambos tengan el mismo signo. Ahora, la convolución de flujo magnético inicial en la bobina. Y yo pregunto, ¿existe alguna corriente inicial en la bobina? Bueno, vamos a ver. Sí, nosotros sabemos que como el capacitor para el estado permanente que existía antes del estado transitorio se comportaba como un circuito abierto, y el circuito abierto no permite tener corriente en esta línea, pues no hay corriente inicial en la bobina. Y si no hay corriente inicial en la bobina, no hay convolución de flujo magnético inicial en la bobina, se anula. Y tenemos ahora el voltaje transformado complejo de la fuente de corriente. No hay fuente de corriente tampoco en este circuito, entonces así se quedó. Ahora, como de costumbre, vamos a hacer la gráfica de la red, que siempre es la misma para este tipo de circuitos. Entonces 0,1, entonces aquí está, el nodo base de referencia, donde el elemento general tipo serie cierra sobre sí mismo y tiene esta dirección. Y la malla también. De tal forma que V es igual a 0. Entonces toda esta expresión que va de aquí hasta acá es igual a 0. Y como ya no tengo espacio aquí, voy a continuar en la siguiente hoja. Vamos. 40 más 0.0895 más 15.625 miren, y aquí se me había olvidado ponerle que todo esto impedancia está multiplicando la corriente transformada con y estos de una vez los puedo sumar. Me daría menos 24.8 entre ese. Menos 24.8 entre ese. Y todo esto es igual a 0, como les había comentado, 0. Dejen checo si no he ocultado algún detalle. 340 más 0.089 es ese, más 6 entre ese por i, menos 21. Ya está. Entonces, esta parte está restando, pasa sumando al otro lado de la igualdad, por lo que tendría lo siguiente. 340 más 0.0895 S más 15.625 por 10 a la 6 entre S por I es igual a 24.8. Ya está. Y ahora empieza lo bueno, porque esto está muy largo de resolver. Bueno, más o menos largo de resolver, pero empieza lo bueno. Entonces todo esto está multiplicando, pasa al otro lado de igualdad dividiendo, con lo cual tendría que I es igual a 24.4 4.8 entre S, que va a multiplicar a 340 más 0.0895 S más
15.625 por 10 a la 6 entre este. Dejen checo si no me faltó nada. Ahora voy a multiplicar este por este, este por este y este por este. Y me da 0.0895 por s al cuadrado más 340 s más 15.625 por 10 a la 6. Este por este por este de acá, este por este de acá. Perfecto. Ahora sí. Ahora viene algo muy importante, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ya puedo obtener los valores de S, valores que puede tenerse a través de la fórmula general, o la del chicharronero, como lo conocemos en la ingeniería. Entonces, lo pueden aplicar y van a obtener los valores de S correctos, para poder expresar esto como un producto de binomios. Pero, ¿qué pasa si lo hacen a partir de este punto? Si aplican la fórmula general, sí van a llegar a los valores correctos. Pero, como no factorizaron este 0.0895 que está multiplicando a s al cuadrado, en el momento que hagan la fórmula general se va a perder el valor de 0.0895 que está multiplicando a s. Por lo que es importante, antes de empezar a aplicar la fórmula general, factorizar esta expresión de tal forma que esta factorización divida 24.8 y se lleguen a los resultados correctos, y además ya podamos aplicar la fórmula general. Entonces voy a hacer lo que les acabo de comentar, factorizar este valor en toda la expresión. Y tendría lo siguiente: y es igual a 4.8 entre 0.0895, que va a multiplicar a s cuadrada, y ahora 340 se va a dividir entre 0.0895, que me da entre 0.0895, lo cual me da 3.79, no, bueno, 3.79 por 10 a la 3. Sí, 3.79 por 10 a la 3. Más 3.79 por 10 a la 3. Ahora voy a dividir este entre 0.0895. Es decir, todos los estoy, para factorizar, todos los estoy dividiendo entre esta cantidad. Dividí 0.0895 entre 0.0895. 1. 340 entre 0.0895. Este de acá. Y finalmente, 15.625 por 10 a la 6 entre 0.0895. Que me da 15.625 exponencial a la 6 entre 0.0895. Que me da 1.74 por 1.745 por 10 a la 8 más 1.745 por 10 a la 8. Ahí está. Ahora sí voy a aplicar la fórmula general, porque tengo un polinomio de segundo orden. Entonces S subíndice 1,2 sería igual a menos el factor que esté multiplicando a S, este de acá, menos 3.79 por 10 a la 3, más menos el cuadrado de este factor. 3.79 por 10 a la 3 al cuadrado me da 3.79 exponencial a la 3 al cuadrado me da lo voy a 3.79 exponencial a la 3 por cual me da 14.36 por 10 a la 6. 14.36 por 10 a la 6. ¿Está? Menos 4 por 1 y por 1.745 por 10 a la 8. Que me da 14.36
menos 6.98 por 10 a la 8. Menos 6.98 por 10 a la 8. Entre 2. Dejen checo que hasta este punto todo esté bien, todo esté perfecto. Entonces, porque lo que tengo, el problema que ahorita tengo es que como ya falta luz, luego no veo bien el puntito de la calculadora como la otra vez. A ver, dejen checo, todo esté bien. Voy a checar los detalles. Los detalles, 4, entonces, está bien. Está bien. Está bien, sí. Entonces, sí, tiene sentido, tiene sentido. Queda bien. Está bien, sí. Pero tiene sentido. Entonces, este es más grande que este. Este de acá es igual a 6.98 por 10 al 8. Es negativo. El negativo es más grande que el positivo. Entonces vamos a tener, cuando calculemos la raíz cuadrada, vamos a tener un número imaginario. ¿Y por qué creen que tenemos un número imaginario? Lo que pasa es que tenemos el sistema subamortiguado. Eso y como tal vamos a tener resultados en los cuales tendremos números que se elevan al número imaginario, lo que finalmente nos dará un resultado ya sea senoidal o cosenoidal, que es justo como se comporta un circuito RLC cuando tenemos el caso subamortiguado. Entonces todas las expresiones nos están llevando a las ecuaciones del caso subamortiguado. Y de hecho, si ustedes calculan para este circuito R entre 2L, va a darles menor a 1 entre LC. Bueno, R entre 2L al cuadrado les va a dar menor a 1 entre LC. Es por eso que estamos teniendo un resultado imaginario. Entonces tendría... ¿tengo espacio? No, ya no tengo espacio. Voy a continuar este procedimiento en la otra hoja. Entonces aquí lo voy a poner. Y a mí me sorprende la precisión de la transformada de Laplace, que nos permite llegar a los mismos resultados que en el primer departamental, pero sin la necesidad de tener que desarrollar toda la ecuación diferencial como se hizo en el departamental pasado. Es decir, ustedes pueden iniciar el circuito sin tener ninguna idea de cuál es el resultado y no utilizar ecuaciones diferenciales, y a través de este procedimiento, que matemáticamente es mucho menos laborioso, llegar al mismo resultado. Y todo gracias a la transformada de Laplace. Es increíble, pues. Entonces, como les estaba comentando, nos va a dar un resultado imaginario. Entonces tendría S subíndice 1,2, que es igual a menos 3.79 por 10 a la 3 más menos, ahora sí, sería la raíz cuadrada de 6.98 contra la 8, 14.6, es la 6. Que es 26.14 por 10 a la 3, 26.14 por 10 a la 3 imaginario, entre 2. Entonces esto me da ese 1,2 es igual a, dejen checo que todo esté bien hasta este punto, siempre es importante eso.
26.14 por 10 a la 3. Entonces yo tendría ahora menos 3.79 por 10 a la 3 entre 2, que me da menos 3.79 exponencial a la 3 entre 2, me da menos 1.89 menos 1.89 por 10 a la 3. Menos 1.89 por 10 a la 3. Más menos 26.14 por 10 a la 3 entre 2, que me da 13.07, sí, más menos 13.07 por 10 a la 3. Y ya está. Ya está. Perfecto. Entonces ya puedo reescribir esta expresión. Ya puedo reescribir esta expresión. Primero voy a dividir 24.8 entre 0.0895 y ese sería mi numerador. Y es igual a a 24.8 entre 0.0895, que me da 277.09. 277.09 entre ahora esta expresión puede escribirse de qué forma. Se puede escribir de la siguiente manera. Gracias a que nosotros ya obtuvimos los valores de S se puede escribir como un producto de binomios, S más 1.89 por 10 a la 3 menos, voy a utilizar más, entonces primero este más, que es como el menos, menos 13.07 por 10 a la 3 y por S más, a ver si tengo espacio, 1.89 por 10 a la 3 menos, ya no tengo espacio, continúa acá, menos, no, en este caso sería más 13.07 por 10 a la 3 y ya está. Porque recuerden que la expresión, como les decía, la expresión anterior, que estaba en una forma de un polinomio de segundo orden, gracias a la utilización de la fórmula general o del chicharronero, podemos expresarla como un producto de binomios, donde tendríamos primero S por el negativo de la primera opción. El negativo de la primera opción se cambia el signo, aquí de menos a más, de la primera opción de S, de menos a más y de más a menos. 3 puntos por 10 a la 3. Y ahora por S por el negativo de la segunda opción, que sería un menos aquí, que cambia un más, y un menos aquí, que cambia a un más. 13.07 por 10 a la 3. Y aquí, en este punto, volveríamos a recurrir al método para expresar este producto de binomio, este numerador, entre un producto de binomios, como una suma de dos fracciones. Entonces yo tendría y es igual a entre y es igual a entre S más 1.89 por 10 a la 3 menos 13.07 por 10 a la 3 y el primer A entre el primer binomio. El primer binomio, sí, binomio. S más 1.82, binomio complejo en este caso, 1.82 por 10 menos, más B, y ya no tengo espacio aquí, continúa aquí abajo, más B entre el segundo binomio, entre S más 1.89 por 10 a la 3 más 13.07 por 10 a la 3. Y muy probablemente ya no me alcance el tiempo para resolver este ejercicio, pero la próxima clase vamos a ver otro ejercicio similar y lo voy a terminar.
Aquí voy a terminar hasta donde puedo. A entre el primer binomio más B y ahora voy a obtener los valores de A y de B. Para ello voy a la siguiente hoja. A que es igual a en su numerador es igual a 277.09. 277.09 entre el numerador de B, que es S más 1.89 por 10 a la 3, S más 1.89 por 10 a la 3, más 13.07, más 13.07 por 10 a la 3, por 10 a la 3 y cuando el denominador de A es igual a 0, es decir, cuando S es igual a menos 1.89 por 10 a la 3 más 13.07 por 10 a la 3 y aquí lo voy a poner menos 1.89 por 10 a la 3 más 13.07 por 10 a la 3 y que todo esté bien. Entre S más 13.07 cuando S es igual más 13.07. Ya está. Entonces, al yo sustituir esto aquí, se anularía la parte real. Porque en una parte tenemos 1.89 por 10 a la 3 y en la otra parte tenemos menos 1.89 por 10 a la 3, pero se queda la parte imaginaria como positivo. Entonces, yo tendría que A es igual a 277.09 entre 13.07 por 10 a la 3 entre 2. Recuerden que 13.07 por 10 a la 3 y más 13.07 por 10 a la más 3 y se puede expresar como 2 por 13.07 por 10 a la 3 y a mí, ¿por qué me interesa tenerlo en esa forma? Porque si yo lo tengo en esa forma de 277.09 entre 2 por 13.07 por 10 a la 3 y es mucho más fácil obtener la definición de las senoides en términos de los exponenciales. Por eso es más sencillo tenerlo en esa forma para que la conversión sea casi directa. Entonces A, y llegamos a una función senoidal como ocurre en los casos sobre subamortiguado. Entonces A sería igual a 277.09 entre 13.07 por 10 a la 3. Eso me da 277.09 entre 13.07 exponencial a la 3, lo cual me va a dar un valor pequeñito, 0.02, bueno, 0.021, para ser un poco más. 0.021, que va a estar dividiendo al 2 que les menciono y al id imaginario, que no lo voy a pasar arriba porque, como les decía, en esta forma me va a resultar más sencillo para pasarlo a la definición del seno, así que tal y como está aquí. Entonces, ahí está. Mientras que B me va a dar lo mismo, solamente que menos 0.021. Y ustedes mismos lo pueden comprobar de tarea para practicar. Bueno, se los digo rápidamente. Cuando ustedes tienen B, va a ser igual a este mismo número entre el denominador de A, cuando S es igual a menos, lo cual va a eliminar la parte imagen real, menos, con este menos, que hace el doble. Por eso tenemos el mismo valor, pero de signo negativo. Entonces, yo ya tendría lo siguiente. Entonces, I va a ser igual a A. ¿Quién es A? A es igual a 0.021 entre 2i. ¿Qué multiplica aquí? A, bueno, que tiene más bien que denominador. Este de aquí. Que es S. Que es S más 1.89 por 10 a la 3. Menos 13.07 por 10 a la 3i más B. ¿Quién es B? Bueno, más B, que es menos, y aquí ya no tengo espacio, continúa abajo, menos 0.021
entre 2i que multiplica a s más 1.89 por 10 a la 3 menos 13.07 por 10 a la 3. Y ya está. Ya podemos aplicar la transformada inversa de Laplace. Ya podemos. Entonces, si aplico la transformada inversa de Laplace a la corriente, de que depende de la variable compleja S, pasaría a tener una corriente que depende del tiempo. La constante se va a quedar cuando le aplique la transformada de Laplace a esta parte. Me quedaría 0.021 entre 2i por e a la menos 1.89 por 10 a la 3t menos 13.07, digo, 07, y 07, ¿verdad? Sí, 07. ¿Qué es 07? 07 por 10 a la 3i por t. Ahí está, por t. Menos 0.021 entre 2i. Ya lo puse mal. Espérenme, ya le puse muy largo. Sí, como les decía, la constante va a quedar entonces menos 0.021 entre 2i por e a la menos, el menos cambia más, digo del más cambia menos, a la menos 1.39 por 10 a la 3t más, en este caso más, por cierto, miren, aquí pasaba de ser menos a ser más, de menos a más, y este es de menos a... aquí me falló, aquí es más, aquí es menos, en efecto, aquí es menos y aquí es más, ahí está, aquí es menos y aquí es más, y este más pasa a ser menos. Perfecto. Menos 13.07 por 10 a la 3 y por t. Sí. Perfecto. Ya está. Y ya no tengo más espacio. Voy a continuar en la siguiente hoja. Entonces tendría... y miren, en la siguiente hoja ya voy a hacer lo siguiente. Lo siguiente. E a la menos 1.29 por 10 a la 3t se repite aquí y se repite aquí. Es decir, ambos términos se están multiplicando a dicho factor, por lo que lo podemos factorizar. Y ambos términos también están multiplicando a qué factor? 0.021, 0.021 y 2i. Entonces podemos factorizar todos esos términos. Yo tendría lo siguiente. I de t va a ser igual a 0.021 que multiplica a e a la menos 1.89 por 10 a la 3t, a la menos 1.89 por 10 a la 3t. Y, otra vez. Ya no vuelvo a no tener espacio aquí. A ver, déjenme ver, no tengo. Bueno, entonces, este término, porque ya factoricé el 0.021 y el e a la menos 1.89 por 10 a la 3t, va a multiplicar a lo que voy a escribir aquí. Entonces tendría e a la 13.07 por 10 a la 3 y por t menos e a la menos 13.07 por 10 a la 3 y por t entre 2i. Porque como ambos términos están siendo divididos entre 2i, pues 2i. Bueno, pues sí, ambos términos están siendo divididos entre 2i. Y además, este término tiene más. Este término tiene menos, tal como aparece aquí. El término elevado a más tiene un más. El término elevado al menos tiene un menos. ¿Y esto qué es? Es la definición de ¿qué? Precisamente el seno. Tenemos un e por un valor constante por i menos e por e elevado a la menos, mismo valor de aquí, por i entre 2i. Ya tenemos el seno. Este es el seno. Y de t... se me acabó el tiempo.